Perfecto, si se ve y se escucha bien, vamos a empezar entonces con la cuarta clase del curso Bases Bioquímicas del Sistema Nervioso. En la clase de hoy vamos a ver líquido cefalorraquídeo. Estos son los temas que yo me planteé charlar con ustedes en el día de hoy. Como decíamos hace un ratito, lo dividí en dos partes. Una primera parte en la cual vamos a ver algo de introducción con algunas generalidades, el volumen del líquido cefalorraquídeo, su formación, circulación y reabsorción. Y para terminar esta primera mitad vamos a ver algo de fisiología estudiando algunas de las funciones que tiene el líquido cefalorraquídeo. La segunda parte podría ser un poco más aplicada, tal vez, o un poco más práctica, ya que vamos a ver algunos conceptos relacionados con la presión intracraneana, algunos conceptos clínicos y finalmente cómo se realizan algunos análisis de laboratorio y qué información nos pueden llegar a brindar para estudiar a un determinado paciente en un contexto. Vamos a empezar con la introducción, con algunas generalidades. El líquido cefalorraquídeo es un fluido transparente. Se lo define tradicionalmente como cristal de roca. Baña el encéfalo y la médula espinal, de aquí su nombre, cefalorraquídeo, y presenta múltiples funciones. En esta imagen yo les presento a un cristal de roca, es un tipo de cuarzo. La imagen no hace justicia a la belleza de esta piedra, es extremadamente transparente y tiene un brillo particular. Y el líquido cefalorraquídeo también es así, por eso se lo compara muchas veces con el cristal de roca. Con respecto al volumen, nosotros sabemos que contribuye al 10% del volumen intracraneal. Y este valor, este porcentaje, en verdad, se mantiene relativamente constante a lo largo de la vida. Sin embargo, el volumen varía a lo largo de la vida acompañando el crecimiento del sistema nervioso. O sea, durante toda la vida va a representar el 10% del volumen intracraneal, pero como este volumen se modifica, también se modifican los centímetros cúbicos que tenemos nosotros de líquido cefalorraquídeo. Y si bien se mantiene relativamente constante, puede modificarse por diversos factores, como por ejemplo la hiperventilación. ¿Cómo se forma? Se forma como un ultrafiltrado del plasma. A modo muy quizá reduccionista, el plasma es la parte líquida de la sangre, y a través de un ultrafiltrado se va a formar este líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde? Aproximadamente el 70% en los plexos coroideos y el 30% restante en el epitelio ependimario. ¿Y a qué tasa se forma? A una tasa relativamente constante de 0,35 a 0,40 mililitros minuto. No es muy importante que recordemos este valor, pero sí es importante que entendamos que la tasa de formación debe ser la misma o muy similar a la tasa de reabsorción, porque si fuese de otra manera se acumularía. Dijimos que el 70% se forma en los plexos coroideos. ¿Qué son los plexos coroideos? Es la continuación de la pía madre en los ventrículos. Si nosotros recordamos, en las primeras clases estudiamos las meninges y aprendimos que son 3. La pía madre es, de esas 3 meninges, la más interna. Estos plexos coroideos tienen la función de ultrafiltrar el plasma para poder formar líquido cefalorraquídeo. Y como ultrafiltran el plasma, van a actuar como una membrana dializante. ¿Cómo están formados los plexos coroideos? Por células ependimarias. Pero estas células ependimarias están modificadas. ¿Qué significa que están modificadas? Las células ependimarias asientan sobre tejido nervioso, mientras que estas asientan sobre tejido conectivo. Por eso no son exactamente iguales que las células ependimarias que vamos a ver cuando veamos columna vertebral. O médula, mejor dicho. Acá vemos una imagen de un plexo coroideo. Es una imagen de microscopía óptica teñida con hematoxilina y eosina. Vemos las células que forman esos plexos y vemos estas imágenes que se ven rojas, que son vasos sanguíneos. Vemos la rica vascularización que presentan estos plexos, a partir de los cuales se va a formar el líquido cefalorraquídeo. O sea, la sangre contenida en estos vasos sanguíneos van a ser los que van a originar el líquido cefalorraquídeo. El 30% restante se formaba en el conducto ependimario. Este conducto recorre toda la médula espinal y continúa hacia distal al cuarto ventrículo. Está recubierto por células ependimarias, pero estas no son modificadas, estas son las células ependimarias verdaderas. Y acá vemos una imagen, vemos un corte axial de la columna vertebral,
con esa H o alas de mariposa que forma la sustancia gris. Y en el centro encontramos el conducto del epéndimo, conducto ependimario. En esta imagen de la derecha vemos una representación esquemática de la columna, perdón, de la médula, y vemos los diferentes sectores en los que puede dividirse. Y vemos acá abajo cortes histológicos de la médula, del conducto del epéndimo, a diferentes niveles. Podemos ver que a nivel cervical es más redondeado, mientras que después, hacia distal, se vuelve un poco más ovoide, y esto es porque sigue la forma que tiene la médula espinal en los diferentes segmentos. Aprendimos cómo se forma, pero ¿cómo circula y por dónde? Lo hace a través de los ventrículos cerebrales. Estos ventrículos cerebrales son 4 cavidades que están interconectadas. Hay 2 ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Y en conjunto forman un sistema por el cual circula el líquido cefalorraquídeo. Acá les presento 2 imágenes, 2 representaciones esquemáticas de los ventrículos cerebrales. En la imagen de la izquierda podemos ver en azul los ventrículos laterales. En verdad vemos solo uno, porque tenemos uno por cada hemisferio. Acá en la imagen de la derecha los vemos pintados en color celeste, vemos que son los más grandes y que tienen 3 proyecciones, hacia el lóbulo frontal, hacia el lóbulo occipital y hacia el lóbulo temporal. Acá en rojo y acá en amarillo tenemos el tercer ventrículo, que es un ventrículo único, impar, y que se continúa con el cuarto ventrículo. Y a través de estos ventrículos están unidos por diferentes orificios por los cuales va a circular el líquido cefalorraquídeo. Y desde el cuarto ventrículo se dirige hacia distal el conducto del epéndimo, que acá está en verde y acá está como esta línea azul. ¿Y cómo se reabsorbe? Se reabsorbe gracias a la existencia de válvulas unidireccionales que actúan por presión hidrostática. Esta presión hidrostática va a hacer que el líquido cefalorraquídeo pase a través de estas vellosidades aracnoides y de esa forma se reabsorba y vuelva a la circulación. Estas vellosidades están formadas por la proyección de las células del aracnoides, que es otra de las meninges que nosotros ya estudiamos, y tienen por función absorber el líquido cefalorraquídeo y desaguar en los senos venosos de la dura madre. Acá vemos una imagen en la cual podemos ver la piel, el tejido celular subcutáneo, el hueso que forma el cráneo. Y vemos, con el número 1 está representada la dura madre, vemos que está adherida al hueso y es la dura madre parietal. Y también vemos que en un momento se abre, formando la dura madre visceral, que va a ser la que va a estar en contacto estrecho con el encéfalo. Y se forma esta especie de laguna, este seno venoso, por el cual transcurre sangre. Con el número 4 están representadas las vellosidades aracnoideas. Entonces, gracias a estas vellosidades aracnoideas, el líquido cefalorraquídeo se va a volcar a la sangre que se encuentra en este nivel y de esa forma vuelve a la circulación. Nosotros aprendimos que se formaba como un ultrafiltrado del plasma y cuando se reabsorbe vuelve a la circulación, vuelve a formar parte de la sangre ese líquido cefalorraquídeo. Y para terminar esta primera parte más básica o más teórica, algunas de las funciones que tiene el líquido cefalorraquídeo son muchísimas. Simplemente acá menciono las que me parecieron más representativas, pero bajo ningún punto de vista son las únicas. Una de las funciones que tiene es la de protección mecánica del sistema nervioso central, ya que permite amortiguar ciertos golpes para que esa energía no sea dirigida hacia el encéfalo o la médula espinal. También actúa eliminando desechos metabólicos y tóxicos, ya que funciona como la linfa del sistema nervioso. La principal estructura que tiene por función actuar como linfa es el líquido cefalorraquídeo a este nivel. También interviene en el mantenimiento del medio interno, funciona para el transporte de sustancias, y esto va a ser importante cuando nosotros querramos darle algún medicamento, por ejemplo, a un paciente vamos a tener que ver si necesitamos que circule por el líquido cefalorraquídeo, que atraviese la barrera hematoencefálica o no. Y también tiene algunas funciones de nutrición. Como dije recién, bajo ningún punto de vista estas son todas las funciones que presenta este líquido cefalorraquídeo, pero sí algunas de las que me parecieron más representativas. Bien, terminada esta primera parte un poco más
teórica, si se quiere. Vamos a pasar a una segunda parte donde vamos a estudiar un poco más cómo se estudia el líquido cefalorraquídeo en los pacientes y qué información nos puede brindar. Quizás sea una parte un poco más entretenida. Y acá vamos a ver algunos conceptos sobre presión intracraneana, punción lumbar y algunos conceptos clínicos relacionados con esto. Y finalmente algunos análisis que se pueden hacer. ¿Qué es la presión intracraneal? Es la presión que existe dentro de la cavidad craneal, como su nombre lo indica y como uno podría deducir a partir de este nombre. Esta presión puede ser medida por punción lumbar o por punción intraventricular. Y de estas dos maneras nosotros vamos a poder obtener líquido cefalorraquídeo. La punción intraventricular, como podemos sospechar, es muchísimo más invasiva que la punción lumbar. Por lo tanto, está reservada a casos extremadamente puntuales, no es común realizar una punción intraventricular, mientras que es mucho más frecuente poder realizar una punción lumbar o indicarle a un paciente realizar una punción lumbar. Y esta presión intracraneal va a depender del volumen de los tejidos y líquidos que constituyen el sistema nervioso central. Nosotros dijimos en la primera parte de esta clase que el líquido cefalorraquídeo contribuye al 10% del volumen intracraneal, y también dijimos que si se forma a una tasa mayor a la tasa de reabsorción, este líquido cefalorraquídeo se va a acumular. En este caso, la presión intracraneal aumentaría. Y esta presión está regulada por la absorción, entonces, de líquido cefalorraquídeo en las vellosidades aracnoides. Yo no encontré patologías relacionadas con la formación de líquido cefalorraquídeo. No quiere decir que no haya, tal vez exista alguna, pero bastante infrecuente. Mientras que sí existe una patología que es relativamente frecuente, que se presenta por alteraciones en la reabsorción, y es la hidrocefalia. Tal vez algunos de ustedes la hayan escuchado nombrar. La hidrocefalia se produce por una disminución en la tasa de reabsorción de líquido cefalorraquídeo. Vale decir, se produce a la tasa que se tiene que producir, pero se reabsorbe menos, entonces se acumula. Y cuando se acumula, aumenta la presión intracraneal. Se puede medir de dos maneras, a través de centímetros de agua o a través de milímetros de mercurio. Estos son los valores de normalidad. Y estos valores siempre deben ser menores que la presión arterial media para asegurar una buena perfusión cerebral. Dijimos que el líquido cefalorraquídeo se puede obtener por punción intraventricular o por punción lumbar. La punción intraventricular, por lo infrecuente de su uso, no lo vamos a ver en la clase de hoy. Sí vamos a ver cómo se realiza una punción lumbar y para qué sirve. Permite obtener líquido cefalorraquídeo para su estudio. Tiene una contraindicación absoluta, que son aquellos pacientes que tienen signos y o síntomas de hipertensión intracraneal. O sea, aquellos pacientes que tienen aumentada la PIC, la presión intracraneal, tienen una contraindicación absoluta de realizar una punción lumbar, ya que puede ocasionarles hasta la muerte de estos pacientes. Tiene algunas contraindicaciones relativas también, pero de la absoluta es la que nos tenemos que acordar necesariamente. Y efectos adversos tras su realización son varios. El más común es la cefalea. También se pueden presentar náuseas, vómitos y mareos, y en general todos estos síntomas remiten dentro de la primera semana de realizada la punción lumbar. Es muy importante que nosotros le avisemos a nuestro paciente que puede presentar estos síntomas a fin de que no se asuste y entienda que son efectos adversos de la práctica que realizamos. ¿Y a qué nivel se realiza? Se realiza entre la tercera o cuarta vértebra lumbar o bien entre la cuarta y quinta vértebra lumbar. En estos espacios nosotros nos aseguramos que no existe médula espinal, ya que, como aprendimos, la médula espinal en el adulto llega hasta la segunda vértebra lumbar y a partir de allí existe la cauda equina o cola de caballo. Entonces, si nosotros punzamos a este nivel, nos vamos a asegurar de no estar punzando médula espinal. ¿Cuál es la técnica? El paciente debe colocarse en decúbito lateral, en posición fetal, vale decir con los muslos flexionados sobre el abdomen y levemente encorvado. De esa manera se van a separar las apófisis espinosas de las vértebras y vamos a poder entrar mejor con una aguja. Acá tenemos una representación esquemática donde vemos la médula espinal que llega hasta L2 y a partir de ahí la cola de caballo. Y en este color cian medio celestito vemos el líquido cefalorraquídeo. Entonces se coloca una aguja que llega hasta el sector donde hay líquido cefalorraquídeo y este va a
gotear, va a salir. Acá vemos una imagen de una foto real de una persona a la cual están haciendo una punción lumbar, y vemos que se pone esta aguja y por acá van cayendo gotitas de líquido cefalorraquídeo. Una de las medidas importantes que podemos analizar es la presión con la cual sale este líquido cefalorraquídeo, para ver, como para tener un dato extra de cómo está ese paciente, ya que si sale como una especie de chorro, la presión del líquido cefalorraquídeo está aumentada, mientras que si va goteando muy lentamente, la presión es normal o quizá un poco disminuida. ¿Cuáles son los análisis que nosotros podemos realizar en el líquido cefalorraquídeo? Le hacemos una punción lumbar a nuestro paciente para obtener líquido cefalorraquídeo y a partir de allí poder analizar ciertas cosas. ¿Qué podemos hacer? Un análisis físico, por ejemplo, evaluando el aspecto. Nosotros sabíamos que era como cristal de roca, bien transparente, un poquito brilloso. Entonces, si no es así, nos va a hacer sospechar que puede haber alguna patología. El color normal, de vuelta, es transparente, pero puede ser un líquido cefalorraquídeo xantocrómico, medio amarillento, bien sanguinolento o purulento, y todos estos colores nos van a hablar de diferentes alteraciones que se pueden estar produciendo a nivel del líquido cefalorraquídeo y del sistema nervioso en el paciente. También, como decíamos recién, vamos a ver la presión con la que el líquido cefalorraquídeo sale. También podemos hacer un análisis químico, midiendo, por ejemplo, glucosa, proteínas, algunos iones como cloruro, lactato, pH, entre muchos otros. Ahora, dentro de un ratito, vamos a estudiar un poco mejor cómo se mide la glucosa, las proteínas y el lactato. Simplemente, a modo de ejemplo, sería inviable explicar cada uno de los análisis que se pueden hacer, pero sí los podemos nombrar. Otra cosa importante es el recuento celular y la diferenciación. Como el líquido cefalorraquídeo se produce a partir del plasma, van a pasar algunas células, pero no puede haber la misma cantidad claramente que en la sangre. Entonces podemos hacer un recuento celular y diferenciación, a ver qué células hay, qué cantidad. Podemos hacer diferentes tinciones, la más común es la tinción de Gram, pero por supuesto que existen otras, como la tinta china o el Ciel-Nielsen, que ponen en evidencia diferentes microorganismos en caso de que estemos sospechando una infección microbiana. También, en este caso, podremos cultivarlo en placas de Petri en diferentes medios para encontrar algunas colonias de microorganismos y después poder hacer antibiograma para darle al paciente, en el caso de que sea una infección, por ejemplo, bacteriana, el antibiótico que sea efectivo para tratar ese microorganismo que está causando alguna infección. Y la lista continúa claramente. Acá vemos algunas imágenes. Este es un líquido cefalorraquídeo normal, transparente. Acá vemos un líquido cefalorraquídeo xantocrómico, medio amarillento. Uno sanguinolento, claramente rojo por la presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo, que puede obedecer a múltiples patologías. Y acá uno más blanco, más turbio, que es un líquido cefalorraquídeo purulento por la presencia de pus. En la imagen del medio vemos una placa de Petri, en la cual hay cultivados hongos, en este caso, pero se pueden cultivar diferentes microorganismos dependiendo del medio que se utilice. Y acá vemos un frotis, donde podemos ver algunas células, un linfocito y algunos eritrocitos. Y vamos a entrar en la última parte de la clase, donde vamos a ver algunas técnicas para medir diferentes elementos en el líquido cefalorraquídeo. La primera que vamos a ver es la glucosa. Nosotros sabemos que existe la glucemia, que es la concentración de glucosa en sangre, pero acá existe la glucorraquia. El sufijo raquia va a hacer referencia al líquido cefalorraquídeo. Así como hemia es sangre, uria es orina, glucorraquia es la presencia de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Entonces, siempre que veamos este sufijo, vamos a saber que estamos haciendo referencia a la presencia de alguna sustancia en líquido cefalorraquídeo. Los valores de referencia van a depender muchísimo de la técnica y los reactivos utilizados. Los más comunes van a ofrecer en los adultos valores de referencia o valores de normalidad
que oscilan entre los 40 y los 70 miligramos por decilitro, y en los niños entre 60 y 80. A modo de regla práctica, se dice que fundamentalmente en los adultos la glucorraquia es aproximadamente el 50% de la glucemia. No importan tanto valores un poco más elevados de glucorraquia, pero sí tienen significancia clínica aquellos valores disminuidos de glucosa. ¿Por qué? Porque va a brindar información sobre la presencia de microorganismos. Cuando existan microorganismos en el líquido cefalorraquídeo, que debería ser estéril, estos microorganismos pueden consumir la glucosa normal del líquido cefalorraquídeo y entonces se va a asociar con la existencia de hipoglucorraquia, o sea, una disminución de la concentración de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Otra opción es que los glóbulos rojos utilizan glucosa y la metabolizan hasta lactato. Entonces, si nosotros tenemos un paciente al cual le hicimos una punción lumbar y vamos a necesitar hacer un análisis de glucosa, tendríamos que realizar la determinación inmediatamente apenas le sacamos el líquido cefalorraquídeo, o bien podemos centrifugarla para separar las células del líquido, de la parte líquida del sobrenadante, y entonces de esta manera, al sacar los glóbulos rojos, esta glucosa no estaría siendo utilizada y lo podríamos medir un poco más tarde. En este caso, que la medición sea diferida, conviene frizar la muestra o bien ponerla en la heladera. Pero ¿y cómo se mide? Vimos las precauciones que teníamos que tener, vimos qué información nos brindaba. Para medirla se utiliza una técnica de espectroscopía visible. ¿Qué significa espectroscopía visible? Significa que nosotros tenemos una sustancia que tal vez no podemos ver a simple vista, le agregamos algún o algunos reactivos que van a brindarle un color a esa sustancia, y ese color sí va a ser visible. En este caso, en el caso de la espectroscopía visible, nosotros vamos a ver el cambio de color y vamos a poder decir si una muestra tiene mucho o poco de algo, en este caso de glucosa. Por supuesto, no es la mejor manera esto de decir tiene mucho o tiene poco, hay que tener un valor. Y ese valor se obtiene gracias al uso de un espectroscopio. Después, más adelante, vamos a ver una imagen de uno que tenemos nosotros en el laboratorio. ¿Cómo funciona entonces? A partir de un líquido cefalorraquídeo incoloro, que tiene glucosa, que también es incolora, nosotros le agregamos un reactivo, que en este caso es un reactivo incoloro, pero que cuando se une a las moléculas de glucosa que están presentes en el líquido cefalorraquídeo, cambia de color y ahora se ve rojo. Va a ser tanto más rojo cuanto mayor sea la concentración de glucosa que haya en la muestra. De vuelta, no podemos decir este tiene mucho, tiene poco, tenemos que dar un valor. Entonces se va a analizar en un espectroscopio. Veamos qué pasa con las proteínas. Un poco para responder la pregunta de Cristian de antes. Proteinorraquia, lo mismo que sucedía con la glucorraquia, es la presencia de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Nosotros sabemos que las proteínas cumplen múltiples funciones y la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo se mide también por espectrofotometría. ¿Cómo sucede esto? En líquido cefalorraquídeo y en sangre hay gran diferencia de concentración. Por esto que hablábamos antes de la membrana dializante, pasan proteínas, pero en menor cantidad. Entonces, en la sangre tenemos en el orden de los gramos por decilitro, mientras que en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar miligramos por decilitro, siendo los valores de referencia de 20 a 45 aproximadamente, miligramos por decilitro. La técnica de medición que vamos a utilizar, al igual que la que vimos en la glucosa, es la espectroscopía visible. ¿Y cómo sucede esto? Tenemos el líquido cefalorraquídeo, que es transparente, con proteínas que son invisibles al ojo humano. Le agregamos un reactivo y entonces el líquido cefalorraquídeo se tornaría de color azul. Este reactivo no alcanza porque funciona, por ejemplo, para la sangre, que tiene concentraciones mucho más elevadas de proteínas. Entonces, después de ponerle este reactivo, le vamos a agregar otro reactivo que la torna color rojo. Entonces, en esta técnica vamos a tener que usar dos reactivos diferentes en dos pasos sucesivos.
Pero este color rojo, va a estar relacionado con el recuento de proteínas totales, que puede ser un dato de extrema utilidad. Sin embargo, no nos permite diferenciar qué tipo de proteínas hay y en qué proporción cada una de ellas. Para eso, vamos a utilizar la electroforesis. ¿Qué es la electroforesis? Es el fraccionamiento proteico basado en la aplicación de un campo eléctrico y la carga y los diferentes pesos moleculares de cada proteína. Dicho así, suena bastante complejo, vamos a tratar de explicarlo de una manera que sea simple y que se pueda entender. Acá les presento una corrida de proteínas y cómo se ve, y ahora vamos a ver cómo se realiza esto. Vemos diferentes bandas con diferentes intensidades de azul, cada una de ellas tiene un número al lado, y acá están los números que se relacionan con cada una de estas proteínas. Como podemos ver a simple vista, la albúmina tiene la banda más ancha y más coloreada, por lo tanto sería la proteína que en mayor proporción se encuentra en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se hace la electroforesis? Estos recuadros azules representan dos vidrios. Este entramado verde representa un gel que se pone entre estos vidrios. A este nivel se van a colocar en las proteínas, se va a colocar el líquido cefalorraquídeo y se une una batería con el polo negativo hacia arriba y el polo positivo hacia abajo. Nosotros sabemos que la gran mayoría de las proteínas tiene carga negativa. Entonces lo vamos a colocar acá y por una diferencia de cargas esas proteínas van a ir cayendo. Aquellas que tienen peso molecular más grande van a quedar como retenidas en la parte superior y las otras van a seguir bajando. Y de esta forma se genera esta imagen con las diferentes bandas. No son círculos como dice acá, son bandas porque la proteína se pone como todo en todo el ancho de este gel y de esa forma van bajando y van quedando como bandas. Pero después de esto tenemos que realizar un proteinograma. ¿Qué es un proteinograma? Una representación esquemática de este tipo que nos va a mostrar más gráficamente qué concentración hay de cada una de estas proteínas. Como vimos, la albúmina es la número 2 y es la que más concentración está. Y lo volvemos a ver acá. Cada uno de estos picos son cada una de las proteínas que existen en el líquido cefalorraquídeo. Este es un proteinograma normal. Vemos que la albúmina tiene gran concentración. Y el último análisis que vamos a ver en el día de hoy es el del lactato. Obviamente es inviable explicar cada una de las técnicas que se utilizan para realizar todas las mediciones que se pueden hacer, por eso elegí simplemente 3. El ácido láctico, nosotros ya aprendimos que es un buen combustible para las neuronas, pero puede ser producido por microorganismos tras el consumo de glucosa, por el metabolismo que se genera. Entonces, siempre en el contexto de un paciente en el cual nosotros pensemos que puede tener una infección producida por algún microorganismo, la presencia de hipoglucorraquia, o sea, baja concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, más el aumento del lactato en el líquido cefalorraquídeo, es como que uno suma puntos para que exista una infección microbiana. Obviamente se van a realizar análisis microbiológicos también en el caso de que exista esta sospecha, pero es como que se van sumando diferentes análisis para llegar a un resultado o a un diagnóstico más certero. En el caso del ácido láctico también lo vamos a medir por espectrometría, por espectrofotometría. ¿Cómo? Vamos a utilizar como reactivos NAD más la enzima láctico deshidrogenasa. Gracias a esto se va a formar piruvato más NADH, pero tras esta reacción todo queda incoloro al ojo desnudo. No se forma color como habíamos visto en la reacción de la glucosa y de las proteínas. ¿Y entonces cómo hacemos? Nosotros sabemos que el NADH absorbe luz ultravioleta. Por lo tanto, en este caso no vamos a utilizar una espectrofotometría visible, sino que vamos a utilizar espectrofotometría ultravioleta. El fundamento de la técnica es el mismo que habíamos visto antes, solo que en este caso vamos a necesitar un espectrofotoscopio que acepte
luz ultravioleta y que muestre información utilizando luz ultravioleta. A mayor concentración de lactato, menor será la concentración de NAD y mayor será la concentración de NADH. Este es un espectrofotómetro, espectro le decimos en el laboratorio porque es muy largo, es el que tenemos en nuestro laboratorio. Existen infinidad de espectrofotómetros diferentes, pero todos funcionan más o menos igual. En este sector, o en alguno, podemos elegir la longitud de onda, dependiendo de qué color nosotros vamos a analizar, va a ser la longitud de onda que vamos a emplear. Con estas rueditas se calibra el equipo. Acá hay una tapa que se levanta y donde se introduce un tubo. Y adentro de este espectrofotómetro hay una luz que puede ser visible o ultravioleta, dependiendo del espectrofotómetro y la longitud de onda que nosotros hayamos puesto. Y hay una célula que capta cuánta luz pasó a través del líquido que nosotros hayamos puesto. Si el líquido es transparente, pasa toda la luz y la célula fotoeléctrica capta la misma intensidad de luz que emitió. Mientras que si tiene algún color o está opaco, turbio, la célula fotoeléctrica va a captar menor intensidad de esa luz y entonces se va a mover esta aguja marcando la transmitancia, o sea, qué cantidad de luz atravesó y llegó a la célula fotoeléctrica que estaba sensando. Y de esa manera vamos a poder medir la gran mayoría de los análisis químicos que se hacen en un laboratorio. Por supuesto, hay muchas otras técnicas y cada valor de referencia va a depender de la técnica utilizada y cada laboratorio tiene su propio espectrofotómetro y sus propios reactivos. A modo de resumen y para ir terminando, el líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente como cristal de roca. Cualquier líquido cefalorraquídeo que no sea transparente va a ser patológico. Cumple múltiples funciones y de su análisis deriva la posibilidad de diagnosticar numerosas patologías. Siempre en el contexto de un paciente determinado. Si nosotros tenemos solamente el análisis de glucosa en el líquido cefalorraquídeo y nada más, y no tenemos el contexto del paciente, no vamos a poder brindar ninguna información ni ningún diagnóstico. El contexto siempre es fundamental. Solo me queda agradecerles por la atención y la paciencia, y espero haber sido clara, y por supuesto un agradecimiento especial al doctor Rigali por haberme permitido dar esta clase. Les dejo mi correo electrónico por cualquier duda que les surja cuando estén estudiando el tema, cuando estén haciendo la ejercitación, y por supuesto estoy a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.